Bienvenidos a otro episodio más de Proyecto 33. El día de hoy les traigo dos historias de lugares donde se presentaron eventos que no tienen explicación. Acompáñenme a ver y a escuchar estas historias. Comenzamos. Les voy a contar la historia del departamento donde viví. Justo acabo de hablar con quien fue mi roomie y aquí les narro la historia. Nos mudamos en el 2020 en plena pandemia y el depa parecía una cabañita chiquita, pero tenía una terraza que nos encantaba. La verdad es que siempre fuimos de fiestas y de afters. Aunque el depa era muy oscuro, lo disfrazábamos de hogareño. Al principio muchas de nuestras amistades iban y decían que se sentían como en Mazamitla. Incluso en el mame llegamos a adornar todo de muy de bosque. Obvio no sabíamos que eso iba a cambiar con los meses. Todo iba muy bien, pero de pronto empezaron a pasar cosas extrañas en el departamento y a nosotros. Empezaron a aparecer rasguños en las puertas. Las puertas de nuestros cuartos, que eran de madera, se llenaron de símbolos súper extraños con el paso de los meses. Mi roomie me dijo que eran pentagramas, pero yo no sé nada de eso. Se escuchaban ruidos extraños o de la nada se movían las puertas del closet de un lado para otro. En una ocasión una caja salió disparada y fue a darle a la cabeza de mi amiga Ashley. Pero no solo a mi amiga, a mi roomie y a mí también nos aventaban cosas, con ganas, cosas del departamento. Lo tengo grabado. Una vez un aromatizante Glade salió disparado hacia mí. Y esto no tiene explicación. Neta, algo hay, güey. Te lo juro, güey. Están pasando cosas súper pinches raras. Güey, te lo juro por mi vida, güey. Neta, algo hay, güey. Te lo juro, güey. Están pasando cosas súper pinches raras. En el edificio había un señor que le decíamos el viejito. Él era el encargado de mantenimiento del lugar. Era un señor rarísimo, y más de una vez lo vimos actuando como si estuviera bajo la influencia de una sustancia o de algo. Gritaba incoherencias y nos mentaba la madre en los pasillos de los depas. Cada vez lo veíamos más ido, hasta que un día amaneció desvivido y fue cuando todo empeoró. También mi roomie mencionó que en una ocasión ella grabó cómo se movió una de las lámparas. Mi roomie me contó que ella una vez estaba en su cuarto cuando de repente una lámpara empezó a moverse. Ella grabó el episodio y bien asustada me decía que todo estaba cerrado, que no había manera de que esa lámpara se moviera por sí sola. Pero desafortunadamente para nosotras, esto no terminó ahí. Nosotros, a pesar de lo que pasaba, tratábamos de hacer nuestra vida normal y frecuentemente teníamos fiestas after en el departamento. Nuestros invitados nos decían que se veían personas dentro del departamento y a dos amigos, Carlos y Deseo, los asustaron. Un día estaba mi roomie con un amigo y ella se estaba bañando. Su amigo estaba viendo la televisión en el cuarto, cuando de repente su amigo empezó a gritarle para que saliera. La tele se estaba moviendo sola y de repente se apagaba y prendía, y empezaron a salir en la pantalla videos súper extraños. Su amigo, después de este evento, nunca volvió al departamento. Recuerdo otro episodio similar con la televisión. Estábamos varios amigos y yo, y de repente se encendió la televisión y empezaron a salir caricaturas viejas, unas bien raras. Tuve que desconectar la televisión porque el control ni el control del Apple TV funcionaba. En algunas ocasiones también objetos electrónicos funcionaban sin estar enchufados. Se nos azotaban cosas y los últimos meses fueron los peores. Rasguños todo el tiempo, azotones, ruidos de pasos, símbolos en las puertas de madera y olores fétidos. Fue algo horrible. Les cuento de otro susto que me tocó vivir también con ese roomie y una amistad de aquellos entonces. Yo siento que desde ese día algo nos siguió y por lo menos yo tardé años en librarme de eso. Visitamos a unas amistades en el depa del Saus con Ramona. Todo iba bien hasta que de pronto empecé a sufrir daños físicos. Primeramente empezamos a sentir el ambiente bien raro, frío, y yo empecé a sentir un dolor horrible en mi estómago. Mis amigas me levantaron la blusa y era algo de no creerse. Tenía moretes y
se me empezó a formar arañones en el estómago. Mi amiga me había dicho que fue lo más increíble que ella había visto o había presenciado hasta ese momento. Por mi parte yo sentí un dolor horrible como si me estuviera rasgando por dentro. Pero esto no acabó aquí. Decidimos huir del lugar, pero cuando íbamos bajando, y sé que es difícil de creer, pero solo les cuento por la experiencia que sufrimos. Cuando bajamos del edificio se nos apareció una niña que parecía que estaba enterrada y literal, casi nos vamos de este mundo del susto que nos dio. De la misma impresión empezamos a vomitar, pero no recuerdo si las tres lo hicimos. La niña nos empezó a hablar y nos decía que el demonio no la dejaba decir su nombre y decía que ella tenía miedo. Al final huimos de ese lugar. Alguna vez me preguntaron cómo nos liberamos de todo eso que nos siguió. Yo fui con una persona que me hiciera una limpia, pero fue un proceso un poco lento. Esa persona me dijo que lo más seguro era que un demonio era lo que me estaba siguiendo. Una persona me preguntó y me dijo lo siguiente: me intriga los símbolos que aparecían. La verdad es que ahora quisiera ver fotos y no sé cómo es que aguantaste tanto ahí. Yo le contesté que tampoco sabía. La verdad que en ese tiempo tenía muchos viajes y no tengo fotos, y tampoco tiene fotos ni el que era mi roomie. Y la verdad es que me da miedo dibujar de los que me acuerdo. Por cierto, les quiero comentar que el depa lo abandoné hace 2 años, pero en el depa que me cambié me siguieron pasando cosas, pero solo a mí y a mis roomies no. Tardé un par de años en dejar de sentir eso como si alguien me siguiera. Hasta hace poco fue que sentí que por fin me había liberado del todo. Y por si tienen curiosidad, el departamento de esta historia se encuentra en la colonia Maestros en Guadalajara. Les voy a contar la experiencia que tuvimos en un departamento embrujado, en la calle Nicolás San Juan, en la del Valle, y por qué al final nos fuimos de ahí. Viene esto el recuerdo porque pasé por la calle y vi que ha llegado una nueva familia. Yo me enteré por un taxista de todo, por casualidad. La verdad es que no quiero revelar el número para no afectar a los dueños, pero en el año 2021 mi novio y yo buscábamos un departamento para mudarnos juntos. El lugar apareció en el Face y era muy lindo y luminoso. Además el precio era una ganga. 10,500 pesos, pisos estilo laminado, 2 habitaciones, balcón. El departamento fue construido en 1958 y a pesar de la luz interior del estacionamiento, todo era oscuro. Las escaleras también. Eran 5 pisos con poquitos inquilinos. En el primer piso vivía una señora solita, muy enferma que nunca vi. En el segundo otra señora solita muy triste que sus hijos fueron a dejar. En el tercer piso un dentista muy simpático. Y el cuarto era un departamento enorme y vacío. Arriba una azotea con cuartitos y jaulas que siempre estaban solas. El primer red flag que debí ver fue cuando a la semana de mudarnos, un taxista en la plática me preguntó dónde vivía. Le dije que ahí y señalé con el dedo. Y él agarró un aire y lanzó un sonido. Le pregunté qué pasó. Y me dijo, no pasa nada, nada. Pensé que estaba dañado por el sismo o algo así. Y no me habían avisado que ya estaban funcionando. Nos mudamos y tengo que aclarar que jamás creí en apariciones ni nada de eso. La verdad es que todavía no creemos. Pero de verdad, ese lugar era súper raro. Había un pasillo largo y oscuro que daba al baño y a un estudio y por eso decidimos colgar mi espejo que tengo desde que soy muy pequeña en ese lugar. Según yo, para darle luz. Mi novio fue el primero que cuando se paraba en el espejo veía una especie de figura chiquita que corría. Después la figura chiquita que corría iba acompañada de una especie de sombra que caminaba más lento y la acompañaba. Y aquí hay que poner atención, porque esto solo pasaba cuando miraba en el espejo y era cosa de segunditos. Creíamos que eran reflejos o que era nuestra imaginación, pero en esos pasillos se sentía horrible, se sentía más frío. Pero luego cuando ya me asusté fue con lo que le pasó a mi gatito. En el baño en el que les cuento que daba al pasillo había una ventana con un barandal enorme. En una mañana Benito, que era como se llama mi gatito, se había caído 15 metros de altura y sobrevivió. La verdad que fue súper raro. Les juro que no había manera. Era como si alguien lo hubiera cargado y lo hubiera lanzado. Siguieron pasando cosas raras, pero ahora también en el estudio del pasillo. Una noche cuando prestamos el cuarto principal a mi amiga Yoli, a eso de las 3 de la mañana empezaron a escucharse niños jugando fuertísimo. Me asomé y no había ningún niño en Nicolás San Juan.
aunque tal vez en el momento cúspide llegó cuando fuimos a Argentina en el 2021. Era diciembre y le pedimos a Pita, una querida amiga, que cuidara a Emilia y a Benito, que eran nuestras mascotas. Dice que los primeros días todo bien hasta que el tercero, a eso de las 7 de la noche, cuando ahora sí pasó lo peor. Pita estaba en el cuarto que daba al pasillo trabajando y recuerda que estaba la puerta cerrada. Tocaron una vez, dos, a la tercera fue la puerta principal y no había nadie. Regresó y volvió a cerrar la puerta y entonces se dio cuenta que la que tocaban era la de su cuarto. Llamó llorando a Carmelita, su mamá, y le dijo que rezara y pidiera en general por el espacio. No durmió en toda la noche, pero al día siguiente fue peor. Como ya el miedo era enorme, invitó a un amigo y desde el sillón voltearon al pasillo y allí estaba. Un hombre todo vestido de negro alto, una figura que pasó frente a ellos. Según ellos salió del baño, atravesó el pasillo y se perdió en el cuarto del estudio. Pita dice que fue horrible que lo vieron los dos. No quisieron volver al departamento, pero coincide con la zona del espejo, de la caída de Benito, con el terror extremo que yo sentía, ya hasta de ir al baño. Se los juro que no iba al baño. Siguieron pasando cosas, objetos que no estaban y luego aparecían. Yo pensaba que los moví sin darme cuenta, hasta que no aguanté más y fui con el señor dentista, que era un amor, y le conté que ya no podía más y que necesitaba que me contara qué había pasado en ese departamento. Me contó que apenas un par de años antes de que nos mudáramos, por eso la expresión del taxista seguro, vivía en un par de chicos que eran pareja. Dice que la relación era pesada y que había pleitos y violencia, pero que además organizaban juegos de apuestas clandestinos. Eso era de todas las noches, noches de desenfreno, apuestas y quién sabe qué más. Pero uno de los chicos se enfermó. Era alto, guapo y muy simpático. No me quiso contar qué le pasó, pero según su relato el muchacho falleció y hubo mucho sufrimiento. La versión del dog es que falleció en la casa y ahora siempre pienso, ¿habrá fallecido en ese estudio? Y la verdad me da mucha tristeza imaginarlo. Su pareja vivió poquitos meses más en el departamento hasta que un día agarró sus cosas y se fue. Les digo que para mí es difícil creer en estas cosas, pero Carmelita, la mamá de Pita, la chica que lo vio todo, que vio a ese hombre de negro, que lo que ella percibía en ese departamento era mucho sufrimiento, una angustia tremenda, como si el chico no pudiera abandonar ese departamento. Total que peras o manzanas, Carmelita sabía mucho de eso. Ella siente y hace limpiezas. Decía que seguro sufrió tanto y no podía despegarse del lugar. Pero mis amigos, y ya de risa loca, las últimas antes de irnos, es que casi nos cae un árbol encima del departamento. Así de la nada se cayó un árbol de 20 metros de altura. Vi arder frente a mí los cables del edificio y otros contiguos. Se vencía el contrato y decidimos irnos. Insisto, jamás he creído en apariciones, pero de que el departamento de Nicolás San Juan era muy raro, de eso no hay duda. Estas son las historias y los relatos que les traigo el día de hoy. Espero que hayan sido de su agrado y si pueden ayudarnos suscribiéndose a nuestras redes sociales, lo apreciaríamos mucho. Mi nombre es Paris Martínez y esto es Proyecto 33.